tenemos lo que son los balances macroscópicos de energía, o lo que se conoce también como balances de energía para sistemas de flujo. Estos balances de energía nos van a poder deducir nos van a permitir deducir la ecuación de Bernoulli, que va a ser la ecuación base de la descripción fluidodinámica que haremos de los sistemas unitarios. Por lo tanto, es muy importante deducir y entender de dónde sale esta ecuación. Para poder entenderla, nosotros aplicaremos la ecuación general de balance a un sistema generalizado de flujo, como el que tenemos en la figura. En este sistema tenemos una cañería que tiene todas las posibilidades de intercambio de energía que nosotros podemos ver comúnmente. En este caso podemos encontrar una bomba en un sistema hidráulico. Las bombas son dispositivos que son capaces de entregar energía y, como vamos a ver más adelante, son capaces de aumentar la presión dentro del sistema, dado que la energía en los sistemas de flujo se representa o se visualiza como cambios de presión. Por otro lado, tenemos turbinas que sacan energía del sistema, por ejemplo, para transformarla en energía eléctrica. Por lo tanto, las turbinas van a ser dispositivos que van a bajar la presión de nuestro sistema y vamos a tener intercambio de calor, ¿cierto? El calor va a estar muy relacionado con los fenómenos viscosos, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta en nuestros balances de energía. Tomando en cuenta todas estas consideraciones, necesitamos definir qué es la energía hidráulica de nuestro sistema. ¿Qué tipos de energía debemos cuantificar para poder hacer el balance? En este caso, hay tres tipos de energía que son relevantes desde el punto de vista hidráulico. La energía potencial, que nos habla de la diferencia de altura que puede sufrir un fluido cuando se desplaza, ¿es verdad? Y nosotros podemos pensar en la energía potencial, por ejemplo, cuando el agua baja desde una altura H1 hasta la altura H2, el fluido se va a acelerar. Por lo tanto, es un tipo de energía que se puede transformar en energía potencial. Por ejemplo, la energía cinética nos habla de la velocidad macroscópica que tiene nuestro fluido, ¿no es verdad? Que está asociado al término de velocidad promedio que hemos hablado en los videos anteriores. Y por último, un término de energía interna, que nos permite cuantificar todas las vibraciones, traslaciones, rotaciones y todos los movimientos complejos desde el punto de vista molecular que tienen nuestro fluido. Cuantificando eso, nosotros elegimos la letra mayúscula Phi, K y U para cada uno de estos tipos de energía. Y estos son energías, por lo tanto son valores absolutos que tiene nuestro sistema de flujo. Si nosotros tomamos estos tipos de energía y los dividimos por la masa, tenemos unas magnitudes derivadas que son la energía partido por la masa, que nosotros las representamos por las letras minúsculas correspondientes y le ponemos un tongo, de manera de exaltar que es una magnitud derivada de las energías tanto potencial, cinética e interna. Por lo tanto, para poder resolver este balance de energía, tenemos que identificar los términos de acumulación, entrada, salida y generación y consumo. La acumulación de nuestro sistema va a ser la variación de estos tres tipos de energía como valor absoluto en función del tiempo. Y lo que vamos a suponer es que nuestros sistemas de flujo los vamos a trabajar en estado estacionario, que representa un 95% de la operación de los sistemas de flujo, inclusive más de ese porcentaje. Por lo tanto, conocer cómo funcionan los sistemas de flujo en estado estacionario es súper importante, ¿ya? Y representa, como les comenté, la mayoría de la operación de estos sistemas hidráulicos. Obviamente hay una parte donde existen variaciones de la energía en función del tiempo, pero esto no es materia del curso, por lo tanto solo estudiaremos los sistemas en estado estacionario. Ya, los términos de entrada y salida están asociados a los flujos de energía potencial, cinética e interna que tienen a través de las superficies de control. Es decir, en las entradas y en las salidas. Recuerden que el término de acumulación se asocia al volumen de control en sí, en cambio los términos de entrada y salida siempre se asocian a las superficies. Por lo tanto, yo me tengo que fijar en las entradas y salidas de mi sistema y ver qué cantidad de energía potencial, cinética e interna está entrando. Por lo tanto, tomamos
las magnitudes derivadas de energía potencial, cinética e interna, con el gorrito, que son energía partido por masa, y lo multiplicamos por el caudal másico de entrada a el punto 1. De la misma manera restamos los caudales de salida, los caudales de energías de salida, y lo multiplicamos por el caudal máximo. De esta manera nos entrega la energía partido por el tiempo que está entrando y saliendo de nuestro sistema. Obviamente eso se tiene que compensar de alguna manera, y para eso existen los términos de generación y consumo dentro de nuestro sistema. Nosotros sabemos de la primera ley de la termodinámica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, los términos de generación o consumo dentro de nuestro sistema los vamos a asociar al calor y al trabajo. Como ustedes saben bien de termodinámica, el calor y el trabajo, para poder ingresarlos a un balance de energía, tienen que tener una convención de signos para asignar si son positivos o si son negativos. De esta manera nosotros vamos a poner el término de generación o consumo, lo vamos a sumar, y vamos a poner el calor positivo y el trabajo negativo. Lo que quiere decir que cuando yo tengo calor mayor que 0, yo estoy agregando energía a mi sistema, y si tengo trabajo menor a 0, lo estoy agregando. Por lo tanto, calor mayor que 0, yo agrego energía a mi sistema, y trabajo menor a 0, yo le estoy diciendo a mi sistema que le estoy agregando energía. Para poder desarrollar de manera adecuada este balance de energía, es necesario poner especial atención en el término de trabajo, el cual lo desarrollaremos en la sección siguiente. En esta sección, como se adelantó en la primera parte del video, conversaremos sobre el trabajo en los sistemas de flujo. Para poder entender cómo trabajan el trabajo en los sistemas de flujo, vamos a clasificar los trabajos dentro del sistema de flujo en trabajos hechos por las máquinas térmicas y trabajo de flujo. Ustedes van a decir trabajo de flujo, tranquilidad, lo vamos a ver inmediatamente. Primero, el trabajo de las máquinas térmicas es fácil de ver, ¿no es cierto? Nosotros podemos imaginar que las máquinas térmicas entregan una cierta energía en un determinado tiempo. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a ver que los dispositivos eléctricos entregan potencia, y uno puede imaginar que parte de esa potencia se pasa a los sistemas hidráulicos, como pasa en las bombas, ¿no es cierto? Yo gasto una cierta cantidad en hacer funcionar la bomba, y solo una fracción de esa energía se transfirió hidráulicamente al fluido. Y eso es lo que nosotros informamos en nuestro balance de energía como energía partido por tiempo, que parece que se informa como potencia. Por otro lado, ¿a qué se refiere con trabajo de flujo? ¿Ya? Y esto no es un término trivial, esto es parte de la fluidodinámica, esta deducción. Por eso es tan importante exaltarla, porque aparece un término nuevo de trabajo que nosotros no estábamos acostumbrados a visualizarlo hasta ahora, que es el término de trabajo de flujo. Para poder visualizar el término de trabajo de flujo, lo que yo sugiero es tomar una superficie de control, que es una cañería, con sección transversal constante, que es el ejemplo más sencillo, y tomar la superficie de control por la cual está fluyendo un flujo Q a través de esta sección de cañería. Como hay una sección de cañería con área A, nosotros podemos determinar la velocidad de la cañería dividiendo Q partido en A, que es la velocidad promedio de nuestro sistema. De nuevo, muy importante, siempre va a aparecer la velocidad promedio rondando en la fluidodinámica. Tomando en cuenta eso, y tomando la superficie de control, en esta superficie de control se está ejerciendo una presión P1 en el sentido contrario del flujo. Y el flujo, debido a la velocidad promedio, va a sufrir un desplazamiento V por delta T. ¿Ya? Fíjense que esto de acá, la presión, es una fuerza, si yo la multiplico por el área. Por lo tanto, el fluido está ejerciendo trabajo sobre las paredes. Y este trabajo está un poco camuflado a partir de las variables fluidodinámicas. Pero si hay una presión, y esa presión se transforma en una fuerza, estoy ejerciendo un trabajo sobre las paredes de nuestro sistema. Por lo tanto, V por delta T es el desplazamiento y P1 por A es la fuerza. Esto implica que nosotros vamos a tener un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque va en contra del sentido de que la fuerza y el desplazamiento van en sentido contrario.
Por lo tanto, este término de trabajo va a ser negativo. De la misma manera, dado que tenemos la velocidad y la velocidad la podemos expresar en función del caudal, ponemos un caudal en nuestra ecuación y las áreas transversales de nuestro sistema se simplifican y el trabajo hecho por la superficie de control 1, dada la presión 1, es menos P1 por Q por delta T. Si nuestro sistema está en estado estacionario, el Q a la entrada y el Q a la salida son iguales, ¿no es verdad? De la misma manera, para la superficie de control 2, lo que vamos a tener es que la presión 2 tiene la misma dirección que el desplazamiento. Los dos van hacia la derecha, por lo tanto, la presión 2 y el desplazamiento van en la misma dirección, lo que significa que el trabajo es positivo. Sumando ambos miembros de la ecuación, tomando en consideración que es el mismo intervalo de tiempo el que estamos estudiando, para el desplazamiento virtual que acabamos de decir, el trabajo de flujo total va a ser igual a Q por delta T por la diferencia de presión entre la superficie de control 1 y la superficie de control 2. Este trabajo que aparece acá tiene valor de energía. Obviamente, como es un valor absoluto de energía, es un poco extraño porque está referido a un intervalo de tiempo arbitrario. Por lo tanto, si nosotros dividimos el trabajo de flujo total por el intervalo de tiempo que consideramos para visualizar el desplazamiento virtual, nosotros dividimos esta expresión por delta T y el trabajo de flujo como energía partido por tiempo es Q por P2 menos P1, que corresponde a la diferencia de presión, y este es el término de trabajo de flujo. Por lo tanto, tenemos dos tipos de trabajos dentro de los sistemas hidráulicos. Primero, los trabajos hechos por las máquinas térmicas propiamente tal, y el trabajo hecho por el flujo al fluir por el ducto. En esta sección sistematizaremos los desarrollos que hicimos en las secciones anteriores. Recordemos, anteriormente habíamos dicho que el término de acumulación de energía en nuestro sistema iba a ser igual a 0 porque vamos a considerar un sistema en estado estacionario. Anteriormente habíamos dicho que los términos de entrada y salida estaban asociados a un flujo másico por los flujos de las distintas energías, tanto de la entrada y salida de las superficies de control que definen nuestro sistema. Los términos de generación y consumo estaban asociados al calor y al trabajo, poniendo especial atención en el trabajo, que había un componente asociado a las máquinas térmicas y otro asociado a el trabajo de flujo, ¿no es cierto? Cuando un fluido se desplaza, el fluido hace trabajo sobre las cañerías. De esta manera, reemplazamos en nuestra ecuación y obtenemos lo siguiente, ¿cierto? Reemplazamos cada uno de los términos. El término de acumulación va a ser igual a las entradas menos las salidas. Aquí estamos considerando, como estamos en estado estacionario, que los flujos básicos a la entrada y la salida tienen que ser iguales para que se conserve esta condición de estado estacionario. Por lo tanto, podemos factorizar por uno de los caudales máximos. Más el calor menos el trabajo. Recordemos que, como una convención termodinámica, nosotros dijimos que cuando nosotros hacemos trabajo sobre nuestro sistema, este va a tener un signo negativo. Por lo tanto, para que sea consecuente con el término de generación de energía, nosotros lo ponemos negativo, de manera que al considerar negativo nos va a dar positivo el aporte de energía. Y acá va a tener dos componentes, uno asociado a las máquinas térmicas y otro asociado al trabajo de flujo. Esta expresión, si nosotros la dividimos por el caudal másico, lo que obtenemos es lo siguiente. Acá tenemos el calor partido por el caudal máximo. Recordemos que el caudal que aparece aquí, Q, es el caudal volumétrico. El caudal volumétrico lo podemos expresar en función del caudal másico partido por la densidad. Y este Q de acá es distinto. Nos estamos refiriendo al calor intercambiado por nuestro sistema. Y el calor intercambiado por nuestro sistema, si lo dividimos por el caudal másico, nos va a entregar que este cociente tiene unidades de energía partido por masa. Por lo tanto, lo vamos a llamar Q gorro, al igual que la convención que definimos anteriormente en las secciones.
De la misma manera, W gorro se va a referir, o W tongo, se va a referir a el trabajo hecho por las máquinas térmicas partido por el caudal máximo. Si nosotros reemplazamos todas estas expresiones en la expresión que está acá, vamos a obtener esta que está aquí, donde los deltas de energía más el calor menos el trabajo menos el término de trabajo-flujo tiene que ser igual a 0. Ahora tenemos que definir las energías cinética y potencial. Recordemos de mecánica que la energía cinética es la masa por la velocidad partido por 2. Si esto lo partimos por la masa para definir el término de energía cinética partido por masa, esto nos va a dar unidades de velocidad partido por 2, que corresponde a el término que estamos desarrollando en nuestra ecuación de Bernoulli. De la misma manera, término de energía potencial es mgz, lo dividimos por m y nos va a dar g por z. Definiendo adicionalmente un término de disipación viscosa como la variación de energía interna menos el calor intercambiado, y eso lo definimos como V, y dado que las disipaciones viscosas siempre son destructivas de energía, por lo tanto este término tiene que ser mayor que 0. Y nos define como las pérdidas viscosas desde el ir al punto 1 al punto 2 en nuestro sistema, en nuestro volumen de control que nosotros definimos. Si reemplazamos todo eso, obtenemos esta ecuación de aquí, que es una ecuación que tiene unidades de energía partido por masa. Y es una formulación de la ecuación de Bernoulli. Pero es más conveniente dividir esta expresión por G, dado que se define esta otra ecuación de Bernoulli con dimensiones mucho más sencillas. Fíjense que toda esta ecuación tiene unidades de distancia. Y por lo tanto las pérdidas viscosas se pueden visualizar como distancias disipadas. O las energías que entregan los elementos mecánicos, como las bombas o las turbinas, se pueden visualizar como metros entregados o cedidos a una máquina térmica. De esta manera, esta es la ecuación de Bernoulli que nosotros utilizaremos comúnmente. Dada esta ecuación de Bernoulli, definimos un par de términos nuevos. Primero el término delta H, que se llama pérdida de carga. Y este tiene unidades de distancia, dado que la masa partido por la gravedad va a tener unidades de distancia. De la misma manera aparece un H de las máquinas, de nuevo, expresando esta idea de que las máquinas entregan una cierta altura a nuestro sistema, que podemos imaginarlo como un desplazamiento virtual que suma al caudal que se está moviendo en nuestro sistema. En este problema nos piden determinar la velocidad en un agujero en el fondo de un estanque abierto. En las dos siguientes situaciones, donde las pérdidas viscosas en nuestro sistema son igual a 0 y cuando estas son proporcionales al cuadrado de la velocidad dentro del agujero. Para eso tomamos como base la ecuación de Bernoulli y aplicamos las condiciones de nuestro problema. Fíjense que la ecuación de Bernoulli, repasando un poco lo que es la sección anterior, depende de la diferencia de presión que existe en el punto inicial y final de nuestro sistema de flujo de fluidos, la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 de nuestro sistema de flujo de fluidos y la diferencia de velocidad entre el punto 1 y el punto 2 de nuestro sistema de flujo de fluidos. Y eso tiene que ser igual a las pérdidas viscosas que se produjeron dentro del volumen de control, es decir, las pérdidas viscosas que se deben al movimiento del fluido dentro del estanque y por salir el fluido hacia la atmósfera, menos la energía que se puede extraer o sumar por máquinas térmicas dentro de nuestro sistema. Debido a que no hay máquinas térmicas dentro de nuestro sistema, este término de la ecuación va a ser igual a 0. Por otro lado, en el punto 1, el estanque se encuentra abierto, por lo tanto la presión podemos referirla a la presión atmosférica y esta va a ser igual a 0. Producto que el fluido cuando abandona el estanque va a estar en contacto con la atmósfera, la presión del fluido de la salida también va a ser igual a 0. Por otro lado, si fijamos la referencia de altura en el punto 2, nos damos cuenta que el punto 1 tiene una altura de 1 metro y el punto 2 va a tener una altura de 0.
El punto 1, la velocidad de un estanque muy grande siempre va a ser igual a 0 porque la velocidad con que éste se mueve va a ser insignificante frente a las otras velocidades. Por lo tanto, este supuesto es un supuesto usual en estanques abiertos, donde nosotros decimos que la velocidad de su superficie va a ser igual a 0. Aplicamos la ecuación de Bernoulli al primer caso, donde las pérdidas viscosas son iguales a 0. En este caso, despreciamos los términos que son iguales a 0, que salen señalados en la pizarra en rojo. Por lo tanto, lo que nos va a quedar en el caso 1, que menos 1 metro más la velocidad al cuadrado partido por 2g va a ser igual a 0, donde v2 es la velocidad del agujero, del fluido en el agujero. Despejando, obtenemos que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 4,43 metros por segundo. De la misma manera, repetimos el análisis, pero le sumamos el término de disipación viscosa, que es proporcional al cuadrado de la velocidad, como vamos a demostrar en unas clases más. Despejando la velocidad acá, nos queda que la velocidad va a ser de 3,3 metros partido por segundo. Si se ve, cerca de 1 metro partido por segundo, menos se obtuvo al considerar las pérdidas viscosas, lo que es usual dado que el fluido va perdiendo parte de su energía potencial y la disipa como energía calórica. Por eso se relaciona el término de pérdida viscosa con el calor, producto de que la forma más común de disipación viscosa es a través de la generación de calor. Por lo tanto, uno siempre va a apreciar una disminución o de la presión o de la velocidad debido a los fenómenos viscosos. En este problema nos piden determinar la dirección de flujo para este sistema de acá de dos estanques conectados a través de una cañería, uno de los cuales se encuentra presurizado. El estanque que no está presurizado se encuentra a un nivel de 8 metros sobre el estanque presurizado. A priori no es sencillo saber cuál va a ser el movimiento, para lo cual ocupamos la ecuación de Bernoulli. Dado que en nuestro sistema no existen máquinas térmicas, nosotros hacemos que el término asociado a las máquinas térmicas sea igual a 0. Por otro lado, como tenemos estanques muy grandes, la velocidad con que se mueve la interfase de estos estanques va a ser igual a 0, ¿ya? Como se especifica acá. Por lo tanto, nos quedaría solo los términos de presión y la diferencia de altura y el término de disipación viscosa. Para poder saber si la dirección es correcta, es decir, desde el punto 1 hacia el punto 2, el término de disipación viscosa tiene que ser mayor que 0. Y eso es lo que tenemos que demostrar dada una dirección de movimiento determinada. Tomamos la presión, P2 menos P1. P2, el punto 2, tiene una presión de 1 atmósfera. Y el punto 1 tiene una presión de 2 atmósferas. Consideremos que estamos trabajando con la presión absoluta de nuestro sistema. Por lo tanto, la presión que se forma acá es una presión absoluta, por lo tanto la podemos comparar con la presión atmosférica. Dado que esta presión se encuentra en la atmósfera, nosotros lo transformamos a pascales multiplicando por 101.325. Y obviamente lo dividimos por el peso específico para poder encontrar la altura de presión que se llama. Fíjense que este cociente tiene unidades de presión, por lo tanto nos podemos referir como altura de presión a este término de acá. Esto nos da un valor de menos 10,34. Si comparamos la diferencia de altura Z2 menos Z1, fijando el punto 1 como referencia, eso quiere decir que el punto 1 es 0 y el punto 2 tiene la altura de nuestro estanque de 8 metros. Sumando ambos términos, lo que obtenemos es esto de acá, que nos da que la diferencia de carga o de altura de nuestro sistema es de 2,34. O sea, la disipación viscosa equivale a 2,34 metros. Como es positivo, ese es el sentido correcto de nuestro sistema, ¿ya? O sea, el fluido va a fluir desde el punto 1 hacia el punto 2. Fíjense que esto de acá es súper interesante. Nos dice que las disipaciones viscosas son equivalentes a 2,34 metros. Usualmente uno asocia esos 2,34 metros a los sistemas de cañería. Esto quiere decir que equivale a 2,34 metros de cañería, si uno está hablando del mismo sistema de cañerías.
De la misma manera, uno habla de la altura de las bombas. ¿Por qué? Porque esta ecuación de aquí me entrega se expresa la energía de las bombas como altura. Entonces nosotros hablamos de la altura de la bomba. La bomba es capaz de levantar 5 metros de altura, por ejemplo. Por lo tanto, esta ecuación de acá se ocupa y tiene un uso bien extendido en la industria y en el lenguaje común de las bombas. En este problema nos piden determinar la potencia generada por una turbina cuando a través de ella se hace pasar un caudal de 0,25 metros cúbicos por segundo. La centrada de la turbina tiene un diámetro de 30 centímetros y una presión de 2,5 atmósferas, y en el punto 2 el diámetro de la cañería es de 60 centímetros y la presión es de 0,8 atmósferas. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué consideración vamos a tener en esta ecuación de Bernoulli? Que vamos a suponer que el sistema no tiene disipaciones viscosas, ¿ya? Eso es como una simplificación para poder determinar la potencia máxima que puede generar la turbina. Obviamente hay pérdidas viscosas y parte de esa potencia se va a consumir en esta disipación viscosa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta ecuación de acá no nos va a entregar la potencia como watt o caballo de fuerza. Nos va a entregar la energía consumida expresada como en metros. ¿Y qué unidad de medida tiene? Como energía partido por masa por gravedad, que es la definición de esta ecuación de Bernoulli o esta formulación de la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, para poder estimar la potencia debemos multiplicar esa altura de la turbina por el caudal y el peso específico. ¿Por qué razón? El peso específico es la multiplicación de la aceleración de gravedad por el volumen, la densidad. Por otro lado, la altura de la máquina es energía partido por masa por gravedad y el caudal es volumen partido por tiempo. Por lo tanto, los volúmenes se simplifican, las masas se simplifican y la gravedad se simplifica, y esto tiene unidades de energía partido por tiempo, que es unidad de potencia, que es lo que nos están pidiendo. De esta manera, podemos determinar el término asociado a la altura de presión de nuestra ecuación de Bernoulli. P2 menos P1 partido por gamma. Informamos la diferencia de presión, lo multiplicamos por el factor de conversión de unidades. Una atmósfera tiene 101.325 pascales y lo dividimos por el peso específico del agua. Dado eso, la altura de presión de nuestro sistema es menos 17,57 metros. De la misma manera, la velocidad en 1 y en 2 la podemos determinar a partir del caudal. Q partido por el área transversal. Como nos informan los diámetros de la cañería, le expresamos en función del diámetro. De esta manera, la velocidad en el punto 1, que es la cañería con el menor diámetro, es de 3,53 metros y la cañería de diámetro más grande es de 0,88. De esta manera, reemplazamos cada uno de los términos de nuestra ecuación y encontramos que la altura de la turbina es de 19,17 pies, lo que está de acuerdo a la convención termodinámica, que nos dice que si un sistema extrae energía de fluido, este tiene que tener un signo positivo. Por el contrario, si la máquina térmica añade energía a mi fluido, esto debería haber dado con un signo negativo. Por lo tanto, esta convención nos está dando bien desde el punto de vista termodinámico. Reemplazamos, dado que conocemos la altura, el caudal y el peso específico, encontramos que la turbina está entregando 47.000 watts. Si esto lo transformamos a HP, nos encontramos que es de 63 HP la potencia entregada por la bomba, o sea, por la turbina.